alimento simple, como puré de bananas. Tercero, las hembras y los machos se diferencian fácilmente. Tienen un ciclo de vida corto y en cuestión de 10, 12 o 13 días, dependiendo de la temperatura, se obtiene una generación de moscas. Así que comenzamos buscando una mutación. La tarea de escudriñar miles de insectos mínimos en busca de mutaciones es extremadamente laboriosa y parece un trabajo inútil. Durante años no conseguía una mosca de la fruta que luciera distinta a sus progenitores y ya estaba a punto de abandonar sus experimentos. Llegó a escribirle a un colega de Europa: ya estoy harto de las moscas de la fruta, no producen ningún resultado. Llevo varios años trabajando en eso y estoy a punto de renunciar y de dedicarme a otra cosa. Pero poco después descubrió en su cultivo un macho de Drosophila con los ojos blancos. Al fin aparecía una mutación, aunque no una nueva especie. Pero Morgan se sintió intrigado. En lugar de buscar grandes mutaciones como las de De Vries que originaban la evolución, decidió investigar pequeñas variaciones, como la de los ojos blancos. Unió el macho de ojos blancos con una hembra normal de ojos rojos. Se transmitiría la mutación a la siguiente generación o nacerían las crías con los ojos blancos. Saldrían con ojos rojos normales o con una mezcla de blanco y rojo, es decir, ojos de color rosa. No existía consenso sobre las leyes de la herencia. Nadie sabía cómo se transmitían los caracteres, si existía algún patrón o regla. Estaba claro que de todos los descendientes, algunos se parecían a sus padres y otros a sus abuelos, y a veces a sus bisabuelos y en ocasiones a nadie de la familia. Y existían tantas teorías sobre la herencia como personas que las propugnaban. Sin embargo, existían las investigaciones de Gregorio Mendel. Él descubrió que cuando unía plantas altas con plantas bajas, en la primera generación, o F1, todas salían altas, pero en la segunda generación aparecía una planta baja por cada 3 altas. Mendel concluyó que de esas 3 plantas altas, 2 de ellas tenían ambas características, aunque las altas predominaban. Mendel creía que dichas características estaban controladas por ciertos factores provenientes de ambos progenitores que se transmitían a la siguiente generación. Dichos factores, que luego se llamaron genes, nunca se mezclaban entre sí para formar nuevos rasgos. Existían discretamente, determinando las características de los descendientes mediante sus distintas combinaciones. Aunque Mendel descubrió las leyes de la genética en 1865, estas no se divulgaron. Su trabajo se ignoró durante 35 años y creo que ello se debió a que, aunque el concepto abstracto de los factores o genes que controlaban la herencia eran muy interesantes, los tercos biólogos preguntaban ¿dónde están esos genes? Muéstrenmelos, y los genes no podían observarse. Morgan conocía la obra de Mendel, pero la veía con escepticismo. Regresamos con el ciclo de los descubrimientos. En 1910, Morgan y su esposa Lillian, quien también era una bióloga importante, ya tenían una progenie de pequeños Morgan que llamaban la generación F1. Pasaron los veranos en Woods Hole, Massachusetts, donde Morgan se construyó una gran casa a casi 1 kilómetro del mar. Los Morgan veranearon en Woods Hole durante los 40 años siguientes. Todos los veranos se llevaban botellas de leche llenas de moscas de la fruta y las llevaban al laboratorio de biología marina de Woods Hole para trabajar con ellas y hacer sus cruces y sus experimentos de clasificación. Morgan salía con su grupo al prado que circundaba uno de los laboratorios de biología marina y se recostaban en la hierba a conversar sobre los resultados del día de trabajo o las cifras de los cruces realizados en esa semana. Al
regresar a Nueva York, los experimentos con cruces de moscas de ojos blancos realizados por Morgan empezaron a mostrar los resultados que predecían las leyes de Mendel. Cruzó una mosca de ojos blancos con otra de ojos rojos y todos sus descendientes tenían los ojos rojos. Pero como conocía el trabajo de Mendel, se planteó. Mendel observó con los guisantes que todos los descendientes del primer cruce eran iguales. Pero, ¿qué sucederá si estos se cruzan entre sí? Así lo hizo, y he aquí que el 25% tenía los ojos blancos. Entonces notó algo muy peculiar, que todas esas moscas eran machos. ¿Por qué solo machos y ninguna hembra? Luego reflexionó y se preguntó, ¿qué existe en la mosca o en cualquier animal que se transmite del abuelo al nieto? ¿Qué característica única? Existía una pista en un descubrimiento de los biólogos de finales del siglo XIX que habían observado en el núcleo de la célula unas estructuras formadas por parejas de largos hilos. Las llamaron cromosomas, de la palabra griega cromo, que significa color, pues absorbían los tintes rápidamente y resaltaban con claridad bajo el microscopio. Una configuración particular de cromosomas parecía tener un papel preponderante en la determinación del sexo. Como los ojos blancos solo aparecían en los machos, Morgan sugirió que el factor de Mendel que determinaba el color de los ojos estaba unido a la configuración cromosómica que determinaba la masculinidad. Tras un año de investigaciones, Morgan encontró otras características que parecían asociadas al sexo. Deseaba divulgar que los factores que determinaban dichas características formaban parte del cromosoma en sí. Así que publicó un trabajo en el que postulaba que el gen de los ojos blancos, si tal cosa existía, debía encontrarse en el cromosoma. Eso fue un gran avance. Morgan sigue buscando más características correlacionadas para poder probar que los factores hereditarios o genes se encuentran en los cromosomas. Trabajo tedioso y minucioso que solo puede ser realizado por un equipo de investigadores dedicados. Morgan y su equipo estudian a más de 13 millones de moscas y a principios de los años 20 empieza a surgir poco a poco el mapa genético de la drosófila. Comienza a vislumbrarse en qué lugar del cromosoma se encuentran los genes de determinadas características. Se convencieron de que se trataba de una partícula material que se transmitía de una generación a otra durante el período de la división celular. Así se dieron cuenta que estaban comprendiendo cómo se transmitía la herencia, de modo tal que se podía predecir el resultado en el laboratorio, algo que es muy difícil de hacer con el tema de la evolución. Los estudios de Morgan lo convencieron de que en los cambios evolutivos no eran necesarias las mutaciones en gran escala. Observó tantas pequeñas variaciones en la drosófila a lo largo de los años que concluyó, al igual que Darwin, que bastaba con pequeños cambios progresivos para que se produjera la evolución. En el laboratorio de Morgan, en Columbia, surgió toda una escuela de genéticas que establecieron las leyes fundamentales de la herencia que influyeron en todo este siglo, incluso las leyes que aplicamos actualmente en la genética humana.